Como siempre, bueno, recordar nuestra misión en Argentinos es transformar la educación a partir de datos, consensos y movilización social. Hoy por ahí, para dar pie también a lo de Juan, hace poco, gracias al trabajo conjunto con el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, logramos realizar una investigación, un relevamiento en barrios populares en todo el país para ver qué estaba sucediendo en la educación. Y por ahí, para mencionar solo dos datos, uno positivo: uno de cada dos respondientes valoraron mucho el apoyo que reciben de las organizaciones sociales, y también surgió ahí mucho el apoyo que reciben de las iglesias. Y bueno, y un dato desafiante que un poco intuíamos, pero es distinto tenerlo en concreto, es que uno de cada cuatro estudiantes habrían interrumpido el año pasado sus estudios, ¿no? Este es un estudio exploratorio, pero bueno, nos da evidencia para poder trabajar sobre la realidad educativa. Después, segundo eje de nuestro trabajo siempre, generar consensos con actores de distintos sectores, y ahí la importancia de contar hoy con la voz de Juan. Y tercero, seguimos muy activos con temas de movilización social. El año pasado, varios recordarán, impulsamos esta campaña solicitando por internet educativa en los barrios populares. Esto, creemos, contribuyó a que se acelere la implementación de algunos programas desde NACOM, aunque creemos que sigue faltando muchísimo. Y bueno, ahora estamos todos muy pendientes del tema de la presencialidad, tratando de combinar esta, digamos, que se mantenga esta idea de que sin presencialidad es muy difícil que el vínculo pedagógico se sostenga, pero a la vez con prudencia respecto a la situación epidemiológica que está muy difícil y cambiante en los distintos sectores del país, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Mariana. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar cada viernes en que podemos construir este escenario de consenso, donde han pasado distintas personas que tienen distintos posicionamientos políticos, ideológicos, profesionales, etc. Nosotros entendemos que así podemos construir una situación de diálogo entre los argentinos para ver en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no, y a partir de eso cómo podemos avanzar. Hoy está Juan Grabois, y todos lo conocemos, todos lo vimos en la tele, todos lo leemos lo vemos también en las calles, lo leemos. Y me gustaría primero, Juan, bueno, te cuento la dinámica. Esto es como si fuese un programa de cable, pero situado en Dinamarca, donde todos nos llevamos bien y somos cordiales. Y en ese sentido, me gustaría primero que te presentes más profundamente que los datos que yo te puedo dar. Brevemente, porque además tenemos solo hasta las -10, pero que nos cuentes cómo llegaste a ser lo que sos. Bueno, soy Juan, tengo 37 años, llegué a ser lo que soy, creo que como todos, ¿no? La vida te va llevando un poquito a patadas y otro poquito es lo que vas eligiendo. Soy abogado, licenciado en Ciencias Sociales, y hago lo que puedo por nuestro pueblo y por los sectores que no encuentran soluciones a sus problemas ni en el Estado ni en el mercado. Y ahí ando, eso más o menos, no sé qué más decir. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu explicación? Yo entiendo que puede ser una explicación compleja, pero ¿cuál es tu explicación de por qué hacen falta Juan Grabois que se involucren en modificar esta situación? O sea, ¿por qué tenemos la situación que implica este esfuerzo que vos y muchos otros lo hacemos? Yo no estoy seguro si hacen falta más, Juan Grabois. Creo que lo que sí hace falta es involucrarse, cada uno desde su trinchera, tratar de priorizar la realidad sobre la idea, ¿no? Esto que dice el Papa Francisco. Es muy importante eso, ¿no? No tratar de encajar la realidad en nuestros conceptos, y mucho menos entre nuestros preconceptos. La realidad es lo que es, y hay que abordar la realidad como es, y es una realidad catastrófica, terrible, que nadie puede realizarse ni estar feliz en una sociedad
con estos niveles de injusticia. Yo me encontré con eso de muy pibe a los 18 en la crisis del 2001. La presencia de cartoneros de mi edad con sus hijos a cuestas fue un encuentro que me cambió mi forma de percibir la realidad, más allá de algunos elementos de formación política o intelectual que tuviera ya en ese momento y que después adquirí, fue ese encuentro con la realidad, ¿no? Y a partir de ese encuentro, asumir una hipótesis, que es una hipótesis que cambia todo, cambia la estrategia con la que uno desarrolla su actividad pública. Y la hipótesis es la siguiente: la dinámica del capitalismo contemporáneo no permite que la totalidad de la población acceda al trabajo o la vivienda por los mecanismos institucionales del mercado y del Estado. Es decir, es una hipótesis. Puede estar equivocada y por lo tanto estamos llegando a conclusiones equivocadas. Pero que vale la pena pensar, ¿no? Si aún con buenos gobiernos, aún con más estabilidad, un país dependiente como el nuestro, u otros países también, el mercado le va a ofrecer a la totalidad de la gente que quiere trabajar un empleo en condiciones medianamente dignas o una vivienda en condiciones accesibles. Y nosotros llegamos a la conclusión de que eso no va a pasar, que no lo va a resolver el mercado y que el Estado solo, así como está hoy, tampoco puede. Y que la transición hacia una sociedad mejor tiene que ver con un Estado planificador, no planificador en el sentido de la Unión Soviética, sino que pueda tener un plan a 5 o 10 años, en conjunto con la sociedad civil o las organizaciones libres del pueblo, como uno las quiera llamar, que tengan roles claros, definidos y subsidiarios a los del Estado y los del mercado. Es decir, una economía plural, mixta, que permita abordar la realidad tal como es y no como quisiéramos que fuera, porque todos quisiéramos tocar un botón en la computadora y que el sector privado tuviera la capacidad de darle laburo a todo el mundo. Rechazamos la hipótesis de que el desempleo, que es mucho más alto que el que dice el INDEC, porque el INDEC te habla de, si se quiere, la gente que no trabaja de nada, ¿no? No de la economía informal, que son 10 millones de personas más. Rechazamos la hipótesis, que tal vez muchos de ustedes tengan, de que el problema de la falta de empleo es un problema de capacitación de los trabajadores. Eso puede explicar un pedacito de la falta de empleo, pero explica el 1, el 2, el 5%, no más que eso. El problema de la falta de empleo es que no hay oportunidades de empleo, y no hay oportunidades de empleo por una dinámica económica que trasciende los problemas que tenemos en la Argentina, que son muchos, digamos, ¿no? ¿Esto quiere decir que no se puede crear empleo privado en la Argentina? Para nada, se puede crear empleo privado y se puede crear mucho empleo privado. Y es muy importante crear empleo privado. Pero no se puede crear el suficiente empleo privado para absorber hoy a los 10 millones de argentinos en edad de trabajar, es decir, de 18 a 65 años, que no tienen ingresos fijos porque no tienen un trabajo remunerado, registrado en relación de dependencia. Esa hipótesis cambia todo el abordaje que uno pueda tener de la realidad, y nosotros tenemos una hipótesis en relación a eso. Sí, es muy potente ese supuesto, porque lo que de alguna manera está planteando es que el capitalismo está por encima de la democracia. O sea, por más que tengamos elecciones, por más que tengamos partidos políticos, libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, etcétera, el supuesto, la hipótesis es que el capitalismo de todas maneras termina dominando el propio continuum democrático. Sí. Hay una dinámica, Mariano, para mí hay una dinámica que efectivamente domina, pero es una dinámica sistémica, no es ningún grupo perverso de capitalistas, es una dinámica sistémica que gobierna, es decir, que determina la vida. ¿Eso tiene que ser necesariamente así? No, yo creo que puede haber un gobierno que planifique, que no sea
de una improvisación constante, como lo han sido los gobiernos sucesivos que tuvimos, donde pareciera ser que las decisiones son solamente 4 o 5 cuestiones de la macroeconomía, ¿no? 4 o 5 variables de la macroeconomía y que después mágicamente las cosas se van a resolver. Para nosotros podríamos tener un crecimiento económico brutal, estabilidad cambiaria, baja inflación, y el problema de la educación no necesariamente se va a arreglar por eso, ¿no? Requiere una planificación, requiere un esfuerzo sistemático y riguroso para cumplir determinados objetivos en determinados tiempos. Y eso implica recomponer un montón de potencialidades del Estado y de la sociedad que han sido arrasadas por lo que nosotros llamamos neoliberalismo, que otros lo pueden llamar de otra manera, que es esta idea de que el mercado va a resolver las cosas, digamos, ¿no? Nosotros creemos que eso no es así. Antes de pasar al tema educativo con el que queríamos conversar, algo más para poder entender, es muy interesante porque me parece que todo lo que está diciendo permite entender muchas otras cosas, incluso permite releer otras cosas que escuchamos que vos dijiste en otros momentos. En ese contexto de esa falla del capitalismo, esa limitación del capitalismo, ¿qué es la economía popular? ¿Cómo entra ahí la economía popular? ¿O qué es? Bien. La economía popular son 3 cosas, vamos a decir, ¿no? Primero es el rebusque, para decirlo más académicamente, la estrategia de subsistencia, que de manera individual o familiar se buscó la gente en los márgenes de la sociedad. Hasta ahí no hay ninguna organización, ningún movimiento social, no hay nada. Es la familia que para subsistir se va a un basural a revolver la basura. Esa palabra define perfecto, ¿no? El vendedor ambulante, etc., ¿no? El trabajo que se inventó cada uno. Después hay es una economía popular organizada, es una economía popular dispersa y una economía popular organizada, donde aparecen los movimientos sociales, aparecen algunas iglesias, aparecen algunas ONG, que intentan darle una lógica colectiva y ampliar los derechos de los trabajadores en esa situación, ¿no? Yo pertenezco a un movimiento, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que ha formado una organización más grande, que es la UTEP, donde organizamos, por ejemplo, unas 140 cooperativas de cartoneros y recicladores, 80 polos textiles, una serie de actividades productivas que no es que las inventó el movimiento. Eran cosas que la gente ya hacía, pero las hacía de manera desorganizada, informal / ilegal, en algunos casos perseguida, ¿no? Mucho pasó con los cartoneros, la cuestión de la persecución por la violación de algunas normas municipales, y sin derechos. Y hoy hubo una ampliación de esos derechos que todavía no llegan a alcanzar un estándar de dignidad similar al que tenía cualquier trabajador en la década del 60, digamos, ¿no? Pero bueno, esta es una segunda economía popular, una economía popular organizada que paulatinamente avanza en la ampliación de derechos. Y después hay una tercera idea de la economía popular, que es cuando logremos una economía plural, donde puedan convivir de la manera más armónica posible el sector privado, el sector público y el sector popular, precisamente. Eso básicamente. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy ilustrativo, sobre todo para los que no conocemos a fondo este detrás de escena de tus ideas. El otro día tuviste una conversación con Tenenbaum que fue muy interesante, realmente. A mí, bueno, lo comentábamos con Ricardo Torres antes, fue realmente muy interesante por más allá de acuerdos o no, por el fluir y por la producción de ideas. Y una de las cosas que había señalado es que muchos de los problemas educativos que se ven en pandemia ya estaban antes. Y vos decías, bueno, separemos los problemas de la pandemia, por ejemplo, no poder ir a la escuela por la decisión del gobierno, etcétera, etcétera, buena o mala, no importa, pero es eso, de lo que ya venía ocurriendo. Y eso me parece un enfoque muy potente de separar. ¿Cómo voy a ves? decir, sí, dale, Mariano. Dale. La pregunta concreta es ¿cómo ves el antes de la pandemia? Estamos en diciembre del 2019. ¿Cuál sería la evaluación? Ahora voy a ir a esa respuesta, pero primero quiero decir un poco qué me
¿Qué me motiva a plantearle eso a Ernesto? Dale. Hay temas que, digamos, desde los sectores medios, a los que yo pertenezco culturalmente, más allá de donde viva hoy o donde pase hoy mi tiempo, culturalmente pertenezco a los sectores medios y medios altos, hay un vicio, si se quiere, una cosa fea, que es utilizar a los pobres para argumentar sobre ideas de los sectores medios. Cosa que ha pasado con el debate del aborto y que está pasando hoy con el debate de la presencialidad. Entonces, y también con el debate de la apertura de la economía. Entonces, gente que no le importa o que no tiene contacto o que no está vinculada a eso dice, las mujeres que más mueren por abortos clandestinos son las mujeres pobres. Los chicos más perjudicados porque estén cerradas las escuelas son los chicos pobres. El sector más perjudicado por el cierre de la economía son los sectores pobres. Pero lo que están haciendo es utilizar el argumento de la situación de los pobres para discutir otra agenda. ¿Cierto Y no importa eso? si es buena o mala la agenda. Pero para. ¿Pero no es cierto eso? No importa, digamos. Se utiliza como argumento. Puede ser cierto, puede no ser cierto, puede ser más o menos cierto. Pero es una operación de, si se quiere, que no es ética, ¿no? De contrabando del sufrimiento de otro para justificar mi propia posición. Cuando no me estoy preocupando previamente del sufrimiento de otro, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una actitud que no es ética. Utilizar como argumento el sufrimiento de los pobres para justificar tu posición sin tener una perspectiva de modificación de esa realidad, ¿no? Porque se esté o no se esté de acuerdo con la presencialidad, con la legalización del aborto o con la apertura de la economía, las situaciones dramáticas que pasan en los barrios populares siguen sucediendo con las escuelas abiertas o cerradas, con el aborto legal o ilegal y con el comercio abierto o cerrado. Entonces, eso es como para explicar por qué hay que separar las cuestiones, ¿no? ¿Queremos hablar del problema de la educación o queremos hablar de la coyuntura de la apertura o no de las escuelas en el marco de la pandemia? Son dos discusiones distintas. No me trafiques una discusión con la otra porque es falaz desde el punto de vista argumentativo. ¿Cómo veo yo la educación? Pará, porque es muy interesante lo que estás diciendo, muy interesante, y me queda una duda. Está la realidad de los barrios populares. La clase media, para no poner nombres propios, la clase media o la clase media alta, que tiene sus propios problemas, vos decís, te contrabandea el argumento de los pobres para fortalecer, más allá de que tengas razón o no, pero te contrabandea el argumento de los pobres para esto. Entonces, la pregunta es, ¿quién cuenta la realidad de los barrios populares? Porque vos decís, la clase media no la puede contar, porque no sabe de qué se trata. Entonces, ¿quién la cuenta? Yo creo que hay dos actores legítimos para contarlo, ¿no? Primero, quien lo padece, con sus propias palabras. Y después, quien sin padecerlo directamente... Pero quien lo padece no se lo ve en los medios o en el debate público, prácticamente. Se lo ve poco, cada vez más, ¿no? Ahora después te voy a hacer algunos comentarios. Pero quien lo padece es el principal, desde luego, la principal legitimación, y las encuestas tipo la que hicieron Argentinos por la Educación, preguntándole a la gente, son muy importantes, porque reflejan la realidad de lo que piensa la gente si se hacen bien. Entonces ahí vos tenés un input de la subjetividad del barrio. Entonces, ¿quién lo padece por un lado? Y después, con un nivel de legitimación menor, pero también válido, quien está en contacto con esa realidad de manera cotidiana, que podemos ser las organizaciones sociales o las iglesias, que también obviamente hacemos nuestras reinterpretaciones y traficamos un poco de nuestra propia ideología en la realidad, pero tenemos un contacto con esa realidad que también inevitablemente lo tenemos que decir, digamos. Yo tengo, por ejemplo, para dar el ejemplo de... Es muy difícil, para alguien que milita con nosotros, decir que las mamás de los barrios están todas rogando porque abra la escuela. Es muy difícil decir eso, porque en muchos barrios la gente tiene mucho miedo, ¿no? Yo anduve hace 2 semanas por la 1114
La gente no quería la reapertura de las escuelas. Habría hablado con 20. No querían, digamos. Decían, no, mi vida es un quilombo, pero yo no quiero mandar a los pibes a la escuela. Del mismo modo que ninguna militante feminista que milita con nosotros puede decir, en los barrios populares la gente está a favor del aborto, digamos. Y eso no importa si es bueno o malo, importa con ser leal, fiel y honesto en relación a lo que piensan los sectores populares y no meterle como un bonete las aspiraciones de otra clase, de otro sector, de otras agendas, para darle una justificación, que es algo que sucede mucho y sucede todo el tiempo. Entonces hay que tratar de distinguir cuando uno habla por uno y cuando uno habla en nombre o en defensa de otros, ¿no? Entonces eso yo creo que pasa con este debate y por eso la charla con Tenenbaum. Ahora, yendo a responder tu pregunta de la educación pre-2019, yo creo que este sistema no va más. Como está ahora, este sistema educativo para los sectores populares no va más. No tengo la receta de cómo se cambia, pero no va más. No enseña a leer y escribir. Entonces, ya está, se terminó la discusión. Digamos, si vos tenés que los pibes que salen de 7º grado, un montón no saben leer y escribir, ya no hay demasiada filosofía. Esto no sirve. Así como está, no sirve. Después podría dar un montón de argumentos más de por qué no sirve. Desde luego eso es muy difícil de plantear, sobre todo desde mi campo político, si se quiere. Porque de alguna manera pareciera ser un ataque a la educación pública o incluso a algunos mecanismos muy asociados al sindicalismo docente. Y yo tengo muchos compañeros que son docentes y participan del sindicato docente, a los que respeto mucho y que son excelentes docentes, además, y gente muy comprometida. Pero yo creo que hay que rediscutir algunos mecanismos en el marco de una discusión de una reforma total del sistema educativo público, por lo menos, mira lo que te digo, por lo menos el de los sectores populares más pobres. Después mis hijos van a una escuela pública en la ciudad de Buenos Aires. Es una excelente escuela. Aprenden a leer y escribir. Pero las condiciones sociales son absolutamente distintas. Digamos, el 70% de los chicos que van son chicos de clase media y el 50% son hijos de profesionales. Entonces, no es comparable a la escuela de Villa Fiorito. Ahora bien, para los sectores populares, empobrecidos, cuando vos ves que una alta proporción de ellos termina en el primario sin saber leer y escribir, hay algo que no está funcionando y que hay que cambiarlo. Y yo creo que además de eso hay muchas otras cosas que no están funcionando y hay que hacer una reforma total. Lo cual implica mucho sufrimiento, porque muchos vamos a tener que dejar de lado intereses y preconceptos en función de garantizar objetivos. Y para hacer eso se requiere poder político, se requiere decisión, se requiere coraje y se requiere tener un proyecto superador, ¿no? Pero ahí déjame que te meta algo, porque eso tiene que ver con mis hipótesis de por qué no se producen cambios en línea con lo que vos planteás. ¿Cómo puede ser que un gobierno, un gobierno como el de Cristina, que estatizó una empresa petrolera súper importante, o que estatizó los fondos privados de pensión, o sea, operaciones desde el punto de vista político y económico muy importantes, o el gobierno de Macri, si podés poner otro lado, que negoció los fondos buitre, hizo la reforma provisional, ¿cómo otros gobiernos que pueden lo más no podrían lo menos? Que sería hacer una reforma educativa, que la verdad que comparado con estas dos otras cuestiones, me parece, hasta yo diría, menor, local, toca mucho menos intereses corporativos, empresarios, de poder. Mi respuesta a esa pregunta es que no es más fácil, es mucho más difícil.
Porque una son decisiones políticas, y la otra son procesos constructivos, relaborativos, creativos, que requieren mucha gente, la coordinación de mucha gente. Y el gobierno, con estas capacidades de planificación que perdió, tiene capacidad de tocar botones, ¿no? Bueno, el botón de la recaudación, el botón del gasto público, el botón de una negociación externa, es decir, tomar decisiones macro. Y hasta ahí llegó la cosa. Cualquier tarea que requiera mayor complejidad o mayor capilaridad, empiezan a ver las múltiples trampas que nos vamos inventando como sociedad, todos los sectores. Ok, pero entonces no es un tema de poder político. No es un tema exclusivamente, no, es un tema de poder político en el sentido más profundo de la palabra, que es poder ordenar con un determinado lineamiento a un sector de la polis, vamos a decir, para cumplir determinados procedimientos para llegar a un resultado, ¿no? La comunidad educativa en su conjunto. Poder decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de estas escuelas? Los chicos tienen que tener en séptimo grado, ¿con qué capacidades? Y poder hacer que todo el mundo cumpla el rol que tiene que cumplir para que esas capacidades se puedan desarrollar, requiere mucho poder político, y además requiere tener rigurosamente un plan que no sea puramente idea, sino que sea idea y realidad, ¿no? Que sea realidad adaptada a la idea. Es decir, difícil es que se pueda cumplir ese objetivo si en el aula hay 45 pibes, aunque el docente, 45 pibes en esas condiciones, además, aunque el docente sea Sarmiento, digamos, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil así. Entonces, ¿qué condiciones se pueden generar? Entonces, bueno, este planteo de la reforma educativa, desde luego, requiere un congreso pedagógico serio, que no sea charca, digamos, con objetivos resolutivos, requiere consensos, como dicen ustedes, y una vez asumidos los consensos, requiere una autoridad fuerte para la ejecución de esos consensos, digamos. Y yo creo que la mejor manera de empezar, lo que haría yo si tuviera poder para hacerlo, es ese congreso pedagógico orientado exclusivamente a los sectores que terminan el primario sin saber leer ni escribir, digamos, que son los sectores de los barrios populares, y algunas periferias, y etc. Para sacar una conclusión de qué carajo está pasando, y cómo se va a resolver, y quién va a tomar determinadas responsabilidades. Bueno, eso es un poco lo que yo creo que habría que hacer, pero no puedo. Ni yo, ni ustedes, no tenemos fuerza para eso. ¿Para qué sí tenemos fuerza en este contexto? ¿Y qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Yo les aclaro que el eje principal de nuestra organización es la lucha por el trabajo digno. Que la destrucción del trabajo digno es parte de la crisis, ¿no? Porque me imagino que todos vamos a coincidir que un porcentaje importante de la educación tiene que ver con el entorno familiar, y en un entorno familiar que está desmoralizado por la falta de trabajo y por la condena del asistencialismo, es muy difícil que se creen las condiciones para que los pibes y las pibas tengan el entusiasmo, o, bueno, en fin. Pero ¿qué sí podemos hacer ahora? Que además a mí me gusta porque es una forma de avergonzar a los tomadores de decisiones, ¿no? Yo me acuerdo de cuando cambió el gobierno, yo le decía, lo convoqué a Mariano para hacer algo que habíamos acordado con Belis, que después se olvidaron, me cagaron, no sé cómo decirlo, que era hacer... ¿Qué? Nos cagaron. Nos cagaron. Que era hacer una escuela de altísima excelencia tecnológica, adentro de la Quinta de Olivos, para los pibes de los barrios populares de ahí. ¿Por qué? Porque es obvio, absolutamente obvio, que la meritocracia no funciona sin oportunidades. Yo no creo en la meritocracia, pero creo en el mérito. Para poder hacer mérito tenés que tener las condiciones para hacer mérito. Entonces, tener las condiciones, por lo menos como prueba piloto, para mostrar no el ejemplo de ese niño genial que salió de una villa, que es una excepcionalidad, sino para mostrar la naturaleza sistémica
de la falta de oportunidades y cómo la excelencia y el abordaje a pibes de estas características permite no que haya un meritócrata, sino la posibilidad de un mérito colectivo, ¿no? Bueno, lo teníamos muy bien armado, qué sé yo, al final no caminó. ¿Qué sí podemos hacer? Algo nombró Nacho, y que empezamos a hacer. El tema de la conectividad en los barrios populares y comunidades rurales. Es algo que depende del ENACOM, fundamentalmente. Acá tengo que decir una cosa que, de nuevo, como en Dinamarca la voy a decir, ¿no? Bien, Es bien un ahí. error, fue un error muy grave discontinuar el programa Conectar Igualdad. Muy grave. Y que quien tomó esa decisión, por lo menos tendría que tener la conciencia. Porque el plan de Conectar Igualdad podía tener problemas, se podría haber mejorado. Pero discontinuarlo fue un error grave que lo estamos pagando. Bien. ¿Qué tenemos hoy? Nosotros en ese mismo momento que lo estábamos convocando a Narodowski, teníamos una expectativa en el gobierno que finalmente no se cumplió, pero le planteamos una serie de programas de buen gobierno, le decíamos nosotros, ¿no? Eran unos 20 programas de buen gobierno. Es decir, veíamos que era un gobierno que no iba a hacer grandes reformas, pero sí podía hacer políticas intermedias de promoción humana para los sectores populares. Uno de estos era la conectividad de barrios populares, comunidades rurales e indígenas, ¿no? Son dos programas distintos en realidad. Bueno, con la presión de ustedes, la nuestra, etcétera, finalmente sale la resolución que crea el programa de conectividad en barrios populares. ¿Existen formas de conectividad en barrios populares? Sí, existen. Desde luego el 4G, que es muy caro. Después hay como unos dispositivos que son antenas, que son de muy mala calidad. Lo que no hay es fibra, que es lo que garantiza tener una conexión de calidad. Por lo menos por lo que me han explicado a mí, digamos, ¿no? La fibra en cada domicilio o cada 2 casas, digamos, compartirla, pero si no, no podrías estar haciendo este Zoom, digamos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá tenemos fibra o un 4G que anda bien, que tiene buena conectividad. Si no, no podríamos estar haciendo este Zoom. Bueno, son proyectos para darle conectividad a los barrios populares con fibra, donde el ENACOM paga la infraestructura, y después un operador privado o social, la mayoría van a ser privados, porque las organizaciones sociales no tenemos ni tiempo ni capacidad operativa para operarlo, y además no nos interesa. Un operador privado va a comprar el mega mayorista y le va a dar internet por fibra a los barrios populares, con una tarifa que tiene que ser inferior a la de los comerciales, digamos, a la Fibertel, para decirlo de alguna manera, pero tampoco es un regalo, digamos, ¿no? Es una tarifa que hay que pagar. Y la gente lo va a usar porque le va a salir más barato que gastar plata en tarjetas, digamos. En tarjetas de teléfono. Lo mismo con el de barrios populares, que todavía no, perdón, de comunidades rurales y originarias, que todavía ni siquiera está la resolución, ¿no? Ahí hay que empujar. Está Natalia Vinelli, que es la directora del área, que es una compañía de nuestro espacio, que cada 2 meses dice que quiere renunciar, y yo le digo aguantá, porque si no lo hace ella, no lo va a hacer nadie, por lo menos ella puede empujar. Pero solamente se aprobaron, creo que 5 proyectos en lo que va del gobierno para unos 20 barrios, ¿no? Nosotros esperábamos en 4 años por lo menos tener 3.000 barrios cubiertos. Hay uno en Castelli, uno en Capital, etc. Entonces ese es el primer punto, que estaría bueno que ustedes empujen también. El segundo punto es algo que hacemos sobre todo con nuestra militancia, porque cuando nosotros hacemos convocatorias abiertas nos viene de todo y nos viene muy desordenado, ¿no? Nos viene gente que está totalmente chapa. Bueno, entonces hicimos una convocatoria a nuestra militancia, a los simpatizantes de nuestro espacio, para hacer brigadas de alfabetización de niños, utilizando de manera adaptada un método que nos pasó Beatriz, que está acá, que se llama, Beatriz, sos vos la misma Beatriz, ¿no? Bueno. Sí, totalmente. Una gran
que se llama Dale, y que estamos tratando de que Beatriz nos haga la capacitación gratis, porque no tenemos plata para pagarla, para tener unos 500 alfabetizadores, ¿no? En tandas de 50, porque el sistema de capacitación es día 50, unos 500 alfabetizadores de niños, para que trabajen ese método con algunas pequeñas adaptaciones del método a nuestras circunstancias, ¿no? Que es un método que permite, en una determinada cantidad de encuentros, 20 encuentros, 30 encuentros, no me acuerdo cuánto era, que permite mejorar mucho las capacidades de lectoescritura de niños de entre 8 y 13 años, que era precisamente nuestro target. O sea que ahí se dio una magia, que yo le pedí a Mariano un consejo en relación a eso, Mariano me pasó distinta gente, y Bea tenía exactamente lo que nosotros estábamos buscando, que era un método para chicos de entre 8 y 13 años que tuvieran déficit de lectoescritura, y yo creo que le vamos a dar una masividad al método que nunca tuvo, digamos, ¿no? Por lo que yo vi de las estadísticas hasta ahora, le vamos a dar una masividad que nunca tuvo. ¿Quién es la mano de obra para eso? Fundamentalmente militancia universitaria, de las agrupaciones estudiantiles. De las agrupaciones estudiantiles que se sienten identificados con lo que nosotros planteamos, digamos. Ahora, si después vienen 100 pibes del Gospel, 100 pibes del San Andrés y 100 pibes del Newman, los vamos a recibir con los brazos abiertos y con todo el amor del mundo. Una pregunta provocativa, Juan. Sí. A pesar del nombre brigada, que suena medio nicaragüense, medio cubano, los contenidos son contenidos que un chico del gospel no va a tener problema en aplicar. Eso se lo tenía que preguntar a Beatriz. Son los contenidos del programa Dale. Digamos, okay. No va a tener problema. Ahora, por eso digo, está la realidad. Nosotros somos una fuerza social y los estudiantes que vienen a sumarse son parte de una fuerza peor todavía, política. Política, claro. Digamos, los lugares donde van a ser son de una fuerza social, ¿no? Comedores, merenderos, etcétera, de distintos grupos sociales que no participan en política electoral. Tienen ideas políticas, pero no participan en política electoral. Ahora, el reclutamiento lo hacemos de una fuerza política, porque si no, no conseguimos los voluntarios. Y voluntarios sobre los que vos podés plantear criterios de éticos de disciplina, que dicen, bueno, te comprometiste, son 2 veces por semana, 4 meses, son 2 veces por semana, 4 meses, o hermano, vos no formás más parte de este grupo. Si tomás el compromiso, lo haces. Y si no tomás el compromiso, y muchos son docentes. Y con esos docentes nosotros queremos trabajar una línea interna de los docentes de la educación pública que plantee: mis derechos son muy importantes, los derechos de los pibes son más importantes que los míos. Pero que los plantee desde una perspectiva, voy a decir una frase fea, no gorila, digamos. O sea, no de una perspectiva de que la culpa de los problemas es Baradel. Porque el culpable de los problemas no es Baradel. Digamos, es una simplificación muy estribunera, pero no tiene nada que ver con la realidad. Es como decir que el culpable de los problemas de la educación es Macri. Digamos, ¿no? O sea, que Macri destruyó la educación que antes funcionaba bárbaro. Bueno, no nos engañemos a nosotros mismos. Digamos, después, si alguien tiene que hacer política para afuera y chamullar, que chamulle. Pero los que queremos laburar para cambiar las cosas, entre nosotros no nos mintamos. Entonces, claro, los pibes del San Andrés pueden decir, che, pero yo no quiero ser de una brigada. Yo quiero hacer esto, pero no quiero ser de una brigada. Bueno, ¿cuántos son? ¿100? ¿150? Inventemos otro nombre, grupo de ayuda a los niños. No sé, el nombre que más les guste. Usemos el mismo método y vayan a los lugares, nosotros le abrimos los lugares donde ustedes por ahí no pueden entrar, digamos. Pero, por eso digo, la realidad es superior a la idea, porque nuestra realidad nos permite hacer esta política, no otra política. No podríamos hacer otra política porque somos lo que somos. Como los pibes del San Andrés son lo que son. Yo no le voy a pedir a un pibe de San Andrés que se disfrace de Che Guevara o de cura Villero, digamos. Hay más de un caso. Hay más de un caso, hay más de un caso. Pero vamos a poner uno que no quiere. Eso.
que solamente quiere, que está convencido de que su aporte al país tiene que ser este y que puede hacer esto. Digamos, nosotros laburamos muy bien con Techo, en el Relevamiento de Barrios Populares. Techo no se caracteriza por ser una organización afín a planteos así de revolucionarios, vamos a decir. Y nosotros laburamos muy bien con Techo, con Cáritas, digamos. ¿Por qué? Porque las diferencias, las boludeces se terminan en el territorio trabajando por cosas concretas. Sobre todo si hay una dirección de los procesos que prioriza las cosas concretas y que sabe distinguir, sabe hacer una escisión entre las disputas que podamos tener en el marco del discurso político macro, tipo Macri Alberto, Macri Cristina, pagar al fondo, no pagar al fondo, retenciones, no retenciones. O sea, saber distinguir esa situación, ¿no? Proyecto Artigas, no proyecto Artigas, son usurpadores, no son usurpadores. Bueno, saber poner esa discusión de un lado y decir, bueno, por ahí con esto se están pifiando, pero esto está bueno lo que están haciendo. Por eso yo siempre fui un defensor de Techo, en la época que decían que Techo era un cheto para mi país, era el chiste. Y yo siempre fui un defensor de Techo porque decía, mirá, serán todos los chetos que quieras, pero las casas están. Hicieron 10.000. Sí, podrían estar mejor, sí, está bien, pero ellos hicieron 10.000. ¿Vos cuántas hiciste, flaco? Digamos, entonces, y vos te parás en la realidad, encontrás coincidencias que no encontrás en el marco de las ideas. Bueno, muchas gracias, Juan. Nos quedan 4 minutos. Déjame que te haga la última, que también es una convocatoria, ¿no? Además de las brigadas, muy rápido, muy sintética, que es la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Para no me saque, acá hay una disciplina y un orden también, compañero. No sé. Por suerte casi no hablamos de la pandemia hasta acá. Hablamos de cuestiones estratégicas y no hablamos de la pandemia. En 2 minutos, siempre decimos que la pandemia acelera y profundiza y muestra y evidencia, ¿no? Lo que ya había. ¿Cómo ves la pandemia, en lo posible en cuestiones educativas, de profundización, de aceleración y de evidenciación, valga el neologismo? La verdad, teniendo en cuenta los 20 años de militancia, que no es tanto tampoco, no me muevan perímetros. Digamos, sí fue una cagada, sobre todo en lo emocional para los pibes, muy duro en lo emocional. Una cagada, la falta de compromiso de algunos sectores de la comunidad educativa. Una cagada, mandarle toneladas de tarea por WhatsApp y después no explicar cómo se hace la tarea. Pibes que va a costar revincular a la escuela, pero es lo que venía pasando agravado. Lo que sí se pone de manifiesto para mí es el contexto de hacinamiento, que desde luego impacta en cualquier proceso educativo, ¿no? O sea, eso sí se agravó mucho, porque tener que estar tanto metido adentro en casitas tan chiquitas genera una situación de hacinamiento que cualquier proyecto que tenga que ver con el mejoramiento de las potencialidades de esos pibes y pibas para desarrollar un proyecto de vida, no puede estar escindido de un proceso de acceso a la tierra y el techo para esas familias. Ahora sí, si querés cerrar, te agradecemos muchísimo, muy interesante, muchas cosas para pensar. Te agradecemos también tu generosidad en la honestidad de explicitar muchos supuestos que por ahí a veces en los medios no están claros, que podemos compartir o no, pero están puestos sobre la mesa y me parece un aporte súper valioso. Me gustaría que puedas cerrar y que puedas también contar la ULPE, que es otro tema interesante que nos habías contado. Sí. No, yo también agradecer el espacio. A mí me interesa mucho debatir, discutir, compartir, intercambiar con personas que están fuera de mi microclima, porque el microclima te quita capacidad de comprensión también de la realidad, ¿no? Te genera un sesgo. Y plantearles esto que estamos haciendo en la ULPE, que para mí está buenísimo. La ULPE es la Universidad Latinoamericana de las Periferias,
En esto sí puedo decir públicamente que hay un apoyo explícito del Papa Francisco, incluso hay un apoyo económico para construir la sede, y eso no es del Papa directamente, pero sí de una institución del Vaticano, que tiene como objetivo básicamente dos cosas, ¿no? Hacer cursos de posgrado para graduados de universidades públicas o privadas que quieran hacer 1 año o 6 meses para agregarle la palabra comunitario a su título, que es abogado comunitario, arquitecto comunitario, es decir, para aprender en el terreno, junto con la gente que ya hizo cosas, cómo se urbaniza un barrio, por ejemplo, cómo se le pone la luz, el agua, las cloacas a un barrio, cómo por ahí un abogado, cómo abordar las problemáticas desde el punto de vista del acceso a la justicia en los barrios, ¿no? Un ingeniero, cómo, bueno, ¿se entiende? O sea, destinado a poder aplicar esas capacidades técnicas y científicas a la realidad de los sectores populares, sean los barrios, la economía popular, etcétera, y no caer, digamos, con el paracaídas de la idea de que si ponemos una super máquina enfardadora en esta cooperativa de cartoneros va a ir todo bárbaro, o si hacemos techos de Tetrabric resolvemos el problema habitacional de la Argentina, porque en general esas ideas que están escindidas del territorio no tienen, no funcionan, digamos, ¿no? Después no suceden. Y después también carreras terciarias para los propios compañeros de los barrios, carreras cortas, que tengan que ver también con la autotransformación de las realidades de los propios sectores populares. Es decir, si hay un compañero que terminó y que es un vocacional y quiere aprender música clásica, lo vamos a acompañar a que aprenda música clásica en el conservatorio. Si hay un compañero que quiere aprender fabricación de microchips, lo vamos a acompañar para que fabrique microchips. Pero lo que vamos a fomentar es, por ejemplo, técnicos en agua, técnicos en saneamiento, técnicos en construcción o reparación de viviendas, digamos, maestros mayores de obra especializados en este tipo de obras. Es decir, ¿cómo? Es una universidad reconocida por el Ministerio de Educación, por la CONEAU. Por ahora es un instituto universitario. O sea que, como universitario. sí, la palabra universidad es medio No se puede usar, trucha. correcto. Pero, por ejemplo, y con esto cierro, hicimos el primer curso que es de gestión ambiental y economía popular con la Universidad de Buenos Aires, que es un curso de posgrado pago. Se anotaron 70 alumnos para comprender cómo funcionan los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos, también desde el punto de vista de las cooperativas de cartoneros. Entonces van a visitar las cooperativas, van a aprender cómo fue su historia, cómo fue su proceso, qué tienen que ver con los sistemas de gestión, cómo se puede mejorar eso, por qué, las ventajas y desventajas, bueno, etcétera, ¿no? Así que son estas también que son para contarles y también convocatorias, y si las palabras que nosotros usamos, ¿no? Brigadas, patria grande, movimiento de trabajadores excluidos, etc., no gustan, bueno, ayúdennos a buscar algo que pueda pegar, que pueda hacer convergencia, y que el objetivo en definitiva es decir a fin de año, bueno, logramos que 10.000 pibes aprendan a leer y escribir, este es un buen método, señor Estado, que el año que viene sean 100.000. Ok. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Sé que sabemos que te tenés que ir. Muchísimas gracias por esto. Me quedo mucho con tu diagnóstico de que si los chicos a los 12 años no saben escribir es porque hay que cambiar. Y me parece un aporte muy, muy positivo y muy, muy honesto de tu parte. Así que te agradecemos. Me quedo con eso yo. Me imagino que el resto se quedará con eso, con otras cosas. Y alguno, perdón Mariano que te esté desordenando la disciplina de la reunión, pero si alguno quiere ayudar, participar algo, que vi un par en el chat, lo mejor es canalizarlo por Mariano o por Nacho, así no nos desordenamos, porque por ahí si me escriben a mí directamente, yo soy muy desordenado, ando con muchos quilombos, y no lo voy a poder sistematizar y eso se va a perder. Entonces, recién Ricardo planteaba por ahí
ayudar con temas de electricidad, vi otros en el chat, y estaría buenísimo que Mariano, Nacho, me lo puedan sistematizar para que lo podamos viabilizar y que no se pierda en un chat que no pudimos prestar la atención por los quilombos que tenemos todos. Sí, ahí yo con los amigos me ocupo de ordenar y después los que llegan hoy más por primera vez pueden escribir a nuestro mail y desde ahí también organizamos todo para seguirlo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Juan, a vos. Mariano, Nacho, Ricardo, Gabriela, Muchas Belén, gracias. Bea, Felicitaciones, todos. muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós.